Bueno, bienvenidos a la última clase del curso de HIIT, entrenamiento intervalado de alta intensidad de la teoría a la aplicación práctica. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad son otras formas de poder diseñar las sesiones de HIIT que no son las más tradicionales, las más convencionales, como por ejemplo a través de sprints o utilizando cicloergómetros o bicicletas, que son la mayoría de los medios que se utilizan cuando se realizan los estudios científicos, ¿sí? Sino otras formas más también prácticas, utilizando materiales y utilizando el propio peso corporal, ¿sí? Que también sirven para poder realizar sesiones de HIIT. ¿Sí? Esta es la idea un poco de esta clase, ¿sí? Ver además de lo más tradicional, que son los típicos ejercicios de cardio, ¿sí? De aeróbico, de resistencia, natación, cinta, bicicleta, de qué otra forma se puede realizar HIIT, ¿sí? Si se puede o si no se puede realizar HIIT. Bueno, obviamente vamos a ver que sí se puede, no está limitado el HIIT a estos tipos de entrenamiento, ¿sí? No está limitado solamente a la bicicleta o a correr o a natación, sino que se puede realizar HIIT de otras formas. Y es lo que vamos a ver ahora. Y comenzamos con el elíptico, ¿sí? Es esta máquina que seguramente todos conocen, se puede encontrar en la mayoría de los gimnasios y es una máquina de características, o mejor dicho, el trabajo que se realiza en esta máquina es un trabajo característico o típico cardiovascular, ¿sí? La gran diferencia que tiene con respecto a la cinta o con respecto a la bicicleta es que en este caso también se trabaja el tren superior, ¿sí? Trabajo de tren superior y trabajo de tren inferior. Tiene bajo impacto, ¿sí? Porque los pies permanecen apoyados durante todo el recorrido del movimiento, se encuentra en la mayoría de los gimnasios y la técnica es bastante sencilla, ¿sí? ¿Qué nos dice la ciencia? Hay un estudio, ¿sí? Si bien no hay muchísimos, porque como dije al principio, en la mayoría de los protocolos y en las investigaciones se utiliza un cicloergómetro o la cinta. Hay un estudio, que les voy a dejar en la bibliografía complementaria para el que lo quiera leer, que analizó, ¿sí? Analizó los resultados a nivel cardiometabólico mediante la utilización de elíptico y llegaron a la conclusión que sí, efectivamente se puede utilizar para realizar HIIT, ¿sí? A nivel agudo parece ser que esfuerzos all-out de 30 segundos en elíptico hacen intervenir la vía anaeróbica en mayor medida que los Wingate en cicloergómetro, incluso, fíjense acá, es decir que las demandas a nivel osfolíticas, a nivel glucolítico, son mayores utilizando un elíptico que utilizando que haciendo un mismo protocolo en Wingate, ¿sí? Que es lo que ya hemos visto en varias oportunidades. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, si bien la técnica es sencilla, ¿sí? Hay que tener cuidado de que no pase esto cuando utilizamos el elíptico, ¿sí? Por querer aumentar considerablemente la intensidad, perder totalmente la técnica, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el tronco tiene que quedar lo más derecho posible y no realizar una flexión hacia adelante. Y tratar de que la rotación, ¿sí? sea lo menor posible para proteger y evitar posibles lesiones en la espalda, ¿sí? ¿De qué forma estructurar un HIIT mediante la utilización de elíptico? De la misma forma que hemos visto hasta ahora en todo el curso, ¿sí? Se puede regular la intensidad mediante la frecuencia cardíaca, como ya hemos visto, y se puede diseñar distintos tipos de protocolos, ¿sí? Con intervalos cortos o intervalos medios, ¿sí? Con recuperaciones activas, recuperaciones pasivas, ¿ok? Eso es lo que ya hemos visto en todo el curso. Simplemente acá estamos viendo el medio, que sería el elíptico, que también es posible utilizarlo para realizar HIIT, ¿sí? Acá vamos a ver un video en donde ahí está, una persona está haciendo HIIT mediante elíptico, ¿sí? Un protocolo de 30 segundos de trabajo por 2 minutos de descanso.
En este momento está en la parte de la recuperación activa, ¿sí? Y ahí empezó. 30 segundos, esfuerzo all out, significa que trata de dar lo máximo posible en esos 30 segundos. Escuchen la respiración. Y fíjense cómo ya la técnica se empieza a perder, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Entonces habría que ver si hacer HIIT en elíptico es aplicable en todos los casos, ¿sí? Si uno empieza a perder ya mucho la técnica, e incluso si tiene algún problema de espalda o problema de cadera, ¿sí? Quizás no es lo más aconsejable. Fíjense, la frecuencia cardíaca le llegó a 162, ahí estaba mostrando en la imagen anterior, ¿sí? En este momento está haciendo la recuperación activa, luego va a volver a repetir el periodo de esfuerzo de 30 segundos y así sucesivamente hasta terminar el trabajo, ¿sí? Simplemente un ejemplo de cómo puede realizarse HIIT mediante la utilización de elíptico, ¿ok? Seguimos. Otro medio que se puede utilizar también son las battle ropes, que son sencillamente sogas, ¿sí? Sogas de aproximadamente 10 o 15 metros con distintos pesos según el grosor que tenga la soga, que son libres en un extremo, que es el extremo donde se toman con las manos, y están ancladas a un punto fijo en el otro extremo, ¿sí? Hay un estudio, ¿sí?, de Fontaine y Smith, Metabolic Cost of Rope Training, que básicamente lo que hicieron fue analizar la demanda cardiometabólica de un entrenamiento con sogas, realizando un protocolo de 10 series de 15 segundos intercaladas por 45 segundos de recuperación entre cada una de ellas, ¿sí? 15 segundos de trabajo con las sogas por 45 segundos de recuperación, es decir, un protocolo, un ratio 1:3, ¿sí? Por cada 15 segundos de trabajo recupero el triple de tiempo. ¿Y qué pasó? Los resultados confirmaron que este entrenamiento supuso un intenso estímulo cardiorrespiratorio al provocar una elevada respuesta cardíaca, ¿sí? Aumenta muchísimo la frecuencia cardíaca con este tipo de entrenamiento, aumentó el consumo máximo de oxígeno, aumentó la producción de lactato y generó un exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, el efecto EPOC que ya hemos hablado en alguna de las otras clases. Asimismo, el gasto energético total también fue elevado, lo que corroboró la elevada intensidad de este entrenamiento según el protocolo establecido. Este es un resumen de Ramón Heredia Elbar, ¿sí?, del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y Salud. ¿Qué nos indica esto? Que también es un medio válido para realizar protocolos de HIIT y particularmente, a opinión personal, puede llegar a ser algo bastante divertido porque, como vamos a ver en un ratito, las opciones de ejercicios con las sogas son bastante amplias, ¿sí? Son bastante amplias, entonces deja de ser algo completamente cíclico, como por ejemplo correr en una cinta, que es el mismo movimiento todo el tiempo, sino que puedo ir generando distintas variables de movimientos, lo que lo puede hacer más entretenido para la persona que lo está realizando, ¿sí? Una consideración importante a tener en cuenta, lo que se recomienda generalmente es que el ratio, cuando se trabaja con battle ropes, sea siempre una relación de 1:2, de 1:3, de 1:4 incluso. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de trabajo siempre sea menor que el tiempo de descanso, ¿sí? Es decir, que se realice una buena recuperación, una recuperación del doble o del triple o incluso un poco más del tiempo en relación al periodo de esfuerzo, al periodo de trabajo. ¿Y por qué es esto? Fíjense acá, en un trabajo con bicicleta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta en el periodo de trabajo, se mantiene brevemente, ¿sí?, brevemente, un lapso breve, y luego comienza a bajar en el periodo de recuperación, ¿sí?, para luego volver a subir en el periodo de trabajo, llega a un pico, desciende en el momento de la recuperación y así sucesivamente. Cuando se trabaja con battle ropes hay una pequeña diferencia, y es que cuando se termina el periodo de esfuerzo, la frecuencia cardíaca se mantiene elevada un periodo mayor, ¿sí? Un periodo mayor, fíjense, este es el periodo de frecuencia cardíaca elevada, luego llegar al pico máximo, dura más que cuando se trabaja con bicicleta, por ejemplo. Entonces, por esto
para darle más tiempo a que se recupere la frecuencia cardíaca, es que se recomienda que la recuperación sea un poquito más larga que el periodo de trabajo, ¿ok? Y bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder utilizar las battle ropes. Ahí estamos. Bien, acá vamos a ver distintos ejercicios, ¿sí? Fíjense que en todos los casos se está moviendo gran cantidad de masa muscular, que es uno de los objetivos, ¿sí?, de los ejercicios de HIIT, mover gran masa muscular, ejercicios multiarticulares, ejercicios intensos. En este caso está trabajando mediante un protocolo de 30 segundos de trabajo. Pero eso no importa, acá lo que estamos viendo son las distintas opciones de ejercicios que tenemos, ¿sí? Algunas simplemente de las opciones de ejercicios que tenemos. Bien, acá miren que vamos a poder ver de qué forma se van activando los distintos grupos musculares mediante la utilización de las sogas. Típico ejercicio de battle ropes, ¿sí? Y fíjense la musculatura que está trabajando. Están trabajando los glúteos, está trabajando el dorsal ancho, está trabajando los deltoides, ¿sí? Ahí se puede ver desde otro ángulo. Y están trabajando una gran cantidad de músculos estabilizadores, ¿sí? Los músculos del core, los erectores espinales. Bueno, en este caso el trapecio, ¿sí? Los trapecios. La cara posterior de los deltoides. Los cuádriceps obviamente también, se veía en la imagen de recién. Entonces esto nos permite darnos cuenta que es un ejercicio a nivel muscular bastante completo, ¿sí? No solamente vamos a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en el consumo máximo de oxígeno, sino que a nivel muscular la demanda también es bastante grande. En este caso, como el movimiento es simétrico de los brazos, no están trabajando tanto los abdominales oblicuos, ¿sí? Cuando el movimiento es asimétrico, se genera una mayor activación de los abdominales oblicuos, ¿sí? Bueno, no se ve ahí, pero me imagino que todos saben cuáles son. Bien. Vamos a ver acá otro ejemplo, ¿sí? Acá lo que hicieron es un protocolo Tabata, ¿sí? De 20 segundos de trabajo por 10 segundos de recuperación, mediante 4 ejercicios simplemente. En realidad, estrictamente hablando, no es un Tabata porque deberían ser 8 series, acá hacen solamente 4, pero sí la relación trabajo-descanso es como la relación trabajo-descanso del Tabata, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Obviamente controlado con un cronómetro. Y ahí empezó. 20 segundos de trabajo. Fíjense lo que les decía de el anclaje en un punto fijo, ¿sí? En un extremo y obviamente el otro extremo libre para poder agarrarlo. Bien, 10 segundos de descanso. Terminó la primera pasada, ¿sí? De 20 segundos de trabajo. Ahora está haciendo los 10 segundos de recuperación pasiva y cambio de ejercicio, ¿sí? Trabajo asimétrico. También son 20 segundos. Y 10 segundos de descanso, ¿sí? 10 segundos de recuperación pasiva nuevamente. Y arrancó otra vez. 20 segundos de trabajo
con otro ejercicio, con saltos, ¿sí? Fíjense que acá, además de estar trabajando el tren superior, está generando un despegue, ¿sí? Lo que aumenta la intensidad del ejercicio. Los últimos 10 segundos de descanso y queda el último ejercicio. Y ahí va. Con desplazamiento lateral, ¿sí? Parece algo fácil, pero les aseguro que si alguno tiene la posibilidad de probarlo, se va a dar cuenta que no es para nada fácil. Muy bien, y ahí descansó. Bien, simplemente otro ejemplo de cómo pueden utilizar las Battle Ropes. Y por último, en este caso sí es un Tabata clásico, ¿sí? 8 ejercicios, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Fíjense que en este caso la soga es más larga y más finita, ¿sí? Habría que ver el peso de la soga. ...20 segundos del primer ejercicio, una especie de twist ruso, 10 segundos de descanso. Fíjense, lo mismo que en el video anterior, la recuperación es pasiva, ¿sí? Ahí arranca otra vez. Olas alternadas, ¿sí? O trabajo alternado, o brazos asimétricos. Vamos a adelantar un poquito. Descanso. Tercer ejercicio, jumping jacks, ¿sí? Conocido jumping jacks, pero con la soga. Ahí está descansando. Y se viene el cuarto ejercicio. Un solo brazo. Tres, dos, uno. Y trabajo con el otro brazo. 20 segundos de esto. Adelantamos un poquito más. Ahí efectúo los 10 segundos de descanso. Trabajo con salto, ¿sí? Fíjense que está trabajando prácticamente todo el cuerpo, ¿ok? Descanso. Olas horizontales. Acá el trabajo se focaliza un poquito más en el tren superior, ¿sí? En los hombros, en los tríceps, en los bíceps. Si bien tiene una posición de sentadilla. Descanso de 10 segundos. Y queda el último ejercicio. En este caso, olas dobles con estocadas hacia atrás. Son los últimos 20 segundos de trabajo. Y termina. Ahí está. Ahí pudimos ver cómo sería un típico Tabata, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, utilizando las Battle Ropes. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver si no tenemos ningún tipo de elemento, ¿sí? Vimos elíptico, vimos Battle Ropes. ¿Y qué pasa si no tenemos ningún tipo de elemento? Se puede realizar burpees. Se puede realizar HIIT. Sí, claro que se puede realizar HIIT. Y sin necesidad de correr, ¿no es cierto? Porque obviamente me pueden decir, bueno, si no tengo elemento, corro. Bueno, pero acá estamos viendo distintas formas a las clásicas de poder realizar HIIT. Fíjense, en este estudio, ¿sí? Se comparó la demanda metabólica de ejercicios clásicos de fuerza con ejercicios con el peso corporal y con Battle Ropes, ¿sí? lo que acabamos de ver recién. Y a la conclusión que llegaron es que efectivamente tanto las Battle Ropes como ejercicios con el peso corporal como los burpees, que fue lo que se analizó aquí, aumentan considerablemente el consumo máximo de oxígeno,
la demanda y genera una mejora a nivel cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, efectivamente se puede realizar HIIT mediante la utilización del peso corporal. Yes, we can HIIT with burpees, ¿ok? Sí, podemos realizar HIIT con burpees. Hay otro estudio en el que se realizaron 4 pasadas de 30 segundos all out. Se mostró igual de eficaces que el mismo protocolo en ciclo ergómetro. Las medidas tomadas fueron del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Se midieron los resultados obtenidos mediante un protocolo en el que se usaba burpees en vez de efectuar HIIT en ciclo ergómetro y vieron justamente que es igualmente eficaz, ¿ok? Entonces sí, se puede usar burpees para realizar HIIT, ¿ok? Y por otro lado tenemos, porque acá estamos hablando de un ejercicio aislado, ¿sí? Un ejercicio aislado. Pero también se pueden desarrollar sesiones de HIIT mediante el diseño de circuitos, ¿sí? Mediante el diseño de circuitos. ¿Qué es un circuito? Son distintos ejercicios encadenados, ¿sí? Hago un ejercicio, descanso, hago otro ejercicio distinto, descanso, hago otro ejercicio distinto, y así hasta completar todo el circuito. Según Fernando Martín, se recomienda realizar como mínimo 6 ejercicios en cada circuito, alternando las zonas de activación. ¿Y cuáles pueden ser los ejercicios? Desplazamientos con carreras, saltos, pliometrías, cargadas, combinaciones, burpees, obviamente como hablamos recién, ¿sí? O cualquier ejercicio que a ustedes se les ocurra que sea de características intensas y que permita movilizar gran cantidad de masa muscular, ¿sí? Obviamente no haría un circuito haciendo un curl de bíceps con mancuernas, por ejemplo, en donde simplemente estoy movilizando la articulación de los codos, ¿sí? Flexionando y extendiendo el codo, y trabajan solamente los bíceps. En ese caso no, pero ejercicios como sentadillas con saltos, extensiones de brazos, dominadas, estocadas con saltos, subidas a un banco. Bueno, hay muchísimas opciones para diseñar circuitos y que esos circuitos tengan características de HIIT, ¿sí? Siempre y cuando, acá estamos hablando simplemente de la elección de los ejercicios. Recuerden que para que sea HIIT debería cumplir todas las condiciones que ya estuvimos viendo a lo largo de todo el curso, ¿sí? En cuanto a la intensidad y demás, ¿ok? Pero sí, se puede realizar HIIT mediante circuitos. Y vamos a ver el último video de la clase, un ejemplo de cómo puede ser un circuito mediante la utilización del peso corporal de HIIT y nuevamente mediante el protocolo Tabata. Empieza. Primer ejercicio, burpees. Bien, descansó. Fueron 20 segundos de trabajo. Obviamente estamos hablando de un Tabata clásico. 10 segundos de recuperación, ¿sí? Segundo ejercicio. Descanso. 10 segundos de descanso. Y ya se preparan para el próximo. Fíjense que son todos ejercicios multiarticulares, ¿sí? Y en este caso con una dificultad técnica bastante elevada, ¿sí? No es para cualquiera. Rodillas a sentadilla, que es el ejercicio que hicieron recién, no es para cualquiera. Bien, ejercicio clásico, push-ups o extensiones de brazos. Recuerden lo que habíamos dicho de ir alternando las zonas de activación, ¿sí? En el anterior habían trabajado principalmente tren inferior, ahora están trabajando tren superior, ¿sí?
10 segundos de descanso. Recién trabajaron tren superior y ahora nuevamente vuelven al tren inferior. A eso nos referíamos con la alternancia de las zonas que se estimulan, ¿sí? Nuevamente este ejercicio no es para cualquiera. 10 segundos de descanso. Ya comienzan a prepararse. Trabajo nuevamente de tren superior, ¿sí? Bien, trabajo nuevamente con un mayor énfasis en lo que es el tren inferior, ¿sí? Si bien están trabajando un poco los hombros, la mayor carga se la llevan las piernas, ¿sí? Y me parece que queda el último ejercicio, ¿sí? El último. Mínimo descanso. Se preparan y van con el último ejercicio. Nuevamente poniendo mayor énfasis en el tren superior, ¿sí? Son una especie de extensiones de brazo, apoyo arquero, donde están trabajando pectorales, deltoides, tríceps, la zona del core para mantener estable, y terminó. Este sería un trabajo de HIIT, ¿sí? Tabata, protocolo Tabata, 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, sin utilizar materiales, ¿sí? Sin utilizar materiales, con el propio peso corporal. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? ¿Sí? La gran ventaja de esto es que, además de no necesitar ningún material, fíjense que se puede realizar en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lado. En un living de una casa, en una habitación, simplemente con tener un espacio, ¿sí? De un par de metros cuadrados, tranquilamente se puede realizar HIIT, ¿sí? No es necesario ir al gimnasio, no es necesario tener un montón de implementos, de elementos, no, simplemente en el living de tu casa puedes hacer un HIIT. ¿Ok? Recordemos nuevamente que acá estamos viendo medios, ¿sí? O formas de realizar el HIIT, pero en el diseño, para que sea HIIT, hay que respetar los protocolos ya mencionados en las clases anteriores, ¿sí? Bien. Y con este último ejemplo de HIIT mediante la utilización del peso corporal, damos por finalizada esta clase, la última clase del curso. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos el haberme permitido compartir con ustedes todas estas clases. En nombre de Formación Entrenar Mejor les agradezco por habernos elegido para capacitarse con nosotros. Espero realmente que el curso les haya gustado, les resulte útil, ¿sí? Principalmente les resulte útil, y recuerden que deben realizar el examen final integrador, ¿sí? En el espacio del examen van a encontrar las características del mismo, las condiciones, las fechas límites de entrega y demás, cuestiones a tener en cuenta. Y bueno, sin más, nuevamente agradecerles. Espero volverlos a encontrar en alguna futura capacitación. Les mando un abrazo y gracias.